el ayuno, el cilicio, y la ceniza y su verdadero significado espiritual. Amados hermanos en la dispersión, hoy tocaremos el tema del ayuno, el cilicio y la ceniza. Empezando por el ayuno, el cual hoy en la actualidad, encontramos conceptos erróneos acerca de su significado verdadero, ya que muchos lo asocian con dejar de comer, o hacer ciertos sacrificios sin ver que, en la antigüedad, a la luz de las escrituras tenía su hermoso concepto espiritual. ¿Qué es el ayuno? ¿Es el ayuno un ritual obsoleto del antiguo pacto o una herramienta importante para el crecimiento del creyente? ¿Está vigente para los creyentes de la actualidad? Todas las respuestas a continuación. Empezando por ver la definición de lo que es ayunar según el diccionario. Más o menos para que nos demos una idea de lo que se entiende. No tomando conceptos religiosos, moral o cultural, sino la importancia de su significado. Eso lo vamos viendo a medida vamos estudiando su concepto verdadero. Ayunar. Primera. Abstenerse, total o parcialmente, de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. Segunda. Privarse o estar privado de cierto aspecto considerado positivo, como algún placer, cualidad o conocimiento. Según podemos entender, es un acto de abstinencia, o privacidad de ciertas cosas. Esto generalmente sabemos que hace que aflijamos nuestros cuerpos físicos. ¿Cuál es la verdadera abstinencia hoy? Dejar el pecado. El ayuno ha sido practicado desde tiempos antiguos. Hay muchos ejemplos de este en la palabra de Yahweh. Y todo tiene que ver con afligir nuestras almas. Más allá de que antes era hecho en lo físico, hoy podemos dar el verdadero significado espiritual de lo que era el ayuno realmente. Y todo va conectado a desligarse del pecado y arrepentirse ante Yahweh. Jonás 3, 1, 7, 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Yahweh, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No pasten ni beban agua. Levítico 23, 27, 29. 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh su Elohe. El ayuno antes en los tiempos del antiguo pacto representaba una manera de afligir el cuerpo y alma. En el antiguo pacto Yahweh aceptaba que sus siervos ayunaran si lo hacían con el motivo correcto. Pero a Yahweh le desagradaba cuando el ayuno se hacía con la motivación incorrecta. Hoy tiene un significado más importante. Pero sigamos viendo algunas citas para saber por qué se practicaba. ¿Para qué ayunaban algunas personas en los tiempos del antiguo pacto? Para buscar la ayuda y la guía de Yahweh. Esdras 8, 21, 23, 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Yahweh Elohe, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, para concentrarse en el propósito de Yahweh. Ya Osea ayunó 40 días a fin de prepararse para cumplir con la voluntad de Yahweh durante su ministerio. Lucas 4, 1, 2, 4. Ya Osea, lleno del espíritu de santidad, volvió del Jardín, y fue llevado por el espíritu al desierto 2 por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre, para demostrar que se arrepentían de sus pecados. Joel, Yael 2, 12, 15, 12. Por eso pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. 13. Y afligid vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohe, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. 14. Quién sabe si volverá, y se apiadará, y dejará bendición tras de él, presente y libación para Yahweh Elohe vuestro. 15. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. El ayuno no agrada a Yahweh.
Yesayao, Isaías 58, 4, 5. 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco, y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Yahweh? Ejemplos de ayunar. Ayuna de no juzgar a otros, llénate de Yah, o sea que vive en ellos. Ayuna de no decir palabras que hieren, llénate de frases que purifiquen. Ayuna del descontento, llénate de gratitud. Ayuna de enojos, llénate de paciencia. Ayuna de quejarte, llénate de apreciar lo que te rodea. Ayuna de presiones que no cesan, llénate con la oración. Ayuna de amargura, llénate de perdón. Ayuna de desaliento, llénate de esperanza eterna en Yah, o sea Amashiach. Ayuna de todo lo que te separa de Yahweh tu Elohe, llénate de amor. Ayuna de darte importancia a ti mismo, llénate de compasión por los demás. Ayuna de la ansiedad sobre tus problemas, comprométete en la proclamación del reino de Yahweh Yah, o sea. Si bien, vemos que en las escrituras, más aún en el antiguo pacto, se conoce al ayunar por dejar de beber o comer, etc., esto hoy no es así, aunque podamos hacerlo. ¿De qué nos sirve tales sacrificios, si no desistimos del pecado? Esto sería como circuncidarse el prepucio en la carne, o dejarse la barba larga, usar cilicio y cenizas y otros ritos en lo físico. Pero si no desistimos del pecado, en vano practicamos esas obras. Ayuno, cilicio y cenizas. Significado espiritual. En tiempos antiguos utilizaban la ceniza y cambiaban sus vestidos por una túnica de tela de saco llamado cilicio. El lamento y el llanto eran señal de arrepentimiento, luto, dolor, pérdida, angustia, ayuno. Esa era una señal de lo que realmente estaba ocurriendo en lo profundo, en su interior, en su corazón. Aquí algunas citas. Bereshit, Génesis 37, 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Lamentaciones 2, 10. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. El vestirse de cilicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio y transformación interior a una vida sencilla, humilde y lejos de las vanidades de este mundo. Más centrada en Yahweh, en su voluntad, que en las cosas del mundo, de lo cotidiano y rutinario. Era tiempo de reflexión sobre su propia vida y meditación profunda en Yahweh. Vanidad. Yesayao, Isaías 44, 20. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma. Inmundicia. Yod 30, 19. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y la ceniza. Desgracia. Teilim, Salmos 102, 9. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Humillación ante Yahweh. Yod 42, 6. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento. Daniel 9, 3. Y volví mi rostro a Yahweh en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En la antigüedad el vestirse de saco y cilicio era visible por todos, y todos se daban cuenta cuando una persona estaba de duelo y en arrepentimiento. Era también un trato con el pecado, con el orgullo, la vanidad, la altivez y la soberbia. Es decir, que tales vestimentas o rituales como rasgar el vestidos, y echar cenizas sobre sus cabezas, como ayunar, abstinencia de comida y bebida, hoy tienen un simbolismo en lo espiritual. Es decir, que hoy afligimos nuestro espíritu, mente y corazón. En la actualidad ya no usamos en nuestros días el cilicio y la ceniza. Pero tenían un significado profundo en el arrepentimiento ante Yahweh. Debemos humillar nuestro corazón hasta lo sumo. Esto debemos hacerlo en señal de humillación, dejar la comodidad, los placeres. En nosotros también la vanidad, soberbia, orgullo, odio, rencor, envidia, celo, etc. Y esto lo debemos hacer todos los días, no cada un año y en ciertas fechas. Las escrituras son claras cuando dicen, Salmos Teilim, 51, 17. Los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Yahweh. El ayuno es una de las armas más poderosas del creyente. Recordemos que no es abstenerse de comida ni bebida, ese significado es el arrepentimiento, pero debemos cuidarnos de no actuar incorrectamente. Yahweh sabe cuando estamos usando en vanos nuestro arrepentimiento. Yeshayahu, Isaías 58. El verdadero ayuno. 58 Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Dos que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la Torah de su Elohe. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Yahweh. 3 Porque, dicen, ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5 Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Yahweh? 6 No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. 7 No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. 9 Entonces invocarás, y te oirá Yahweh, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. 10 Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 11 Yahweh te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de sendas para habitar. El ayuno verdadero es afligir nuestras almas de corazón contrito y humillado. Pedir perdón, arrepentirnos de nuestros actos, no tratando de impresionar a los demás buscando nuestras vanagloria. Mas ya enseñó que cuál es el verdadero significado espiritual del ayuno. Mateo 6, 16, 18. Ya os sea y el ayuno. 16 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 17 Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18 Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Querer demostrar que uno es justo. El arrepentimiento no hace que una persona sea mejor en sentido moral o espiritual. Lucas 18, 9, 14. Parábola del fariseo y el publicano. 9 Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y despreciaban a los demás. 10 Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. 11 El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Yahweh, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. 12 Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. 13 Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Yahweh, ten piedad de mí, pecador. 14 Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Yahweh es como un padre al que le gusta que sus hijos le expresen su amor porque lo quieren y no porque se sientan obligados. La mayoría de las personas no ven la necesidad de Yahweh en sus vidas. Al igual que el rey Nabucodonosor.
creen que ellos son responsables de sus talentos y habilidades. También se dan crédito a sí mismos por todo lo que tienen o hacen. Daniel 4:30 habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Su mente puede engañarle a pensar que está bien, que no necesita a Yahweh, o que está cerca de él, cuando lo contrario es de hecho la verdad. Yirmiyahu, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, la mente más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un creyente tratando de obedecer a Yahweh pelea una batalla constante. Shaul, Pablo, dice, Romanos 7:16-18. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la Torah de Yahweh, ni tampoco pueden. Su mente física es, literalmente, enemiga de Yahweh, pero su espíritu, es en verdad quien lo sigue. Pero si nos humillamos a través del ayuno, Yahweh está atento y va en su ayuda. Teilim, Salmos 34:15. Los ojos de Yahweh están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Solo por el arrepentimiento y clamor puede alguien darse cuenta lo mucho que necesita Yahweh. Afligirse a sí mismo trae entendimiento porque lo sentimos. El arrepentimiento le ayudará a acercarse más a Yahweh. El rey David dijo: afligí con ayuno mi alma. Teilim, Salmos 35:13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Somos conforme al corazón de Yahweh? A menos que estemos dispuestos a humillarnos, no podremos estar cerca de Yahweh. Santiago 4. Yahweh resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Aquel que es orgulloso enaltecido, dependiente de sí mismo. Yahweh no va a escucharle ni ayudarle. Él no puede y no va a trabajar con una mente orgullosa. Pero cuando reconocemos nuestras faltas, nuestra soberbia, y nos humillamos, nos acercamos a Yahweh. Él se acerca a nosotros. Someternos a Yahweh, obedecerle nos da la fuerza para resistir al diablo. El arrepentimiento ata a Satán. No tendrá más remedio que huir de nosotros. Él no puede llegar a nosotros cuando estamos cerca de Yahweh. Santiago 4:7-10. Someteos, pues, a Yahweh, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Yahweh, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Yahweh, y él os exaltará. Todo esto es parte del arrepentimiento. La vida de un creyente es una vida de pruebas y tribulaciones. La voluntad humana no puede ayudarlo a lograr esto. Necesitamos la ayuda y la fuerza de Yahweh, las cuales el arrepentimiento puede traer. Consecuencias que trae la desobediencia. El profeta Eliyahu había pasado muchos años testificándole al rey Acab y al reino de Israel. Acab era un gobernante malvado, perverso, del cual Yahweh dijo: un reyes. 21:25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Eliyahu le dio una última advertencia sobre lo que le sucedería a él y a su familia. Esta advertencia produjo resultados, pero Yahweh pasó el mal de manos de sus hijos. 1 Reyes 21:26 29 segundos. 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Yahweh de delante de los hijos de Israel. 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. 28. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías Tisbita, diciendo:
29 ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Una sincera actitud de arrepentimiento, humillarse ante Yahweh, dan resultado. Si Yahweh tuvo piedad del malvado Acab, cuanto más escuchará las oraciones de sus hijos espiritualmente y les ayudará, cuando clamen en tiempo de necesidad. Yahweh escucha todas nuestras oraciones, si le obedecemos. Pero cuando la necesidad de una respuesta es grande, el arrepentimiento, junto con la oración es muy eficaz. Marcos 9, 25, 29. 25 Cuando Osea vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. 26 Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto, que la mayoría de ellos decían: está muerto. 27 Pero Osea, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. 28 Cuando entró Osea en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 29 Y él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Cuando enfrentamos decisiones importantes en nuestras vidas y necesitamos saber cuál es la voluntad de Yahweh sobre un asunto en particular, acerquémonos a Yahweh. Escudriñemos su palabra. Meditemos en todas las escrituras que sean pertinentes a su asunto. Hagamos conocer nuestras peticiones a Yahweh mediante la oración. Pidamos orientación y ayuda. Busquemos su voluntad y Él nos mostrará lo que debemos hacer. Las personas en el mundo claman por muchas razones, pero casi ninguna lo hace con la actitud correcta. Claman para forzar su voluntad sobre Yahweh. Durante el arrepentimiento, debemos buscar la voluntad de Yahweh, no la nuestra. La actitud que Yahweh busca. Yeshayahu, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.